Es es un número bastante diverso de actividades, como ustedes pueden comprender. Las TICs, las anexas al turismo, otros servicios resumen las consultorías, el asesoramiento. El sector audiovisual tiene 5 empresas, es decir, hay 5 empresas productoras de cine aquí en Gran Canaria, y yo creo que es un quesito que expresa claramente que el objetivo de la zona especial canaria de la diversificación económica se está produciendo, aparte de que Gran Canaria se va a beneficiar muchísimo de esa plataforma logística que la SEC quiere potenciar. En cuanto al capital extranjero, en estos momentos es del 46%. Esta es la asignatura pendiente que tiene la zona especial canaria. Tenemos que atraer más capital extranjero por 2 razones. Primero, porque se atrae inversión de fuera, se crea negocio desde fuera, y aparte de el Estado, o sea, lo que es el Ministerio de Hacienda, va a percibir, aunque sea el 4%, un impuesto que de no existir esta figura impositiva se perdería. Por lo tanto, lo que nos interesa es potenciar la inversión extranjera. No quiere decir que a partir de este momento la SEC se vaya a restringir solamente a las empresas extranjeras, pero sí que lo que nos interesa es atraer ese tipo de capitales. De ese 46%, el país inversor más representativo sigue siendo Alemania. Y como les dije antes, el segundo era el Reino Unido, lo sigue siendo, pero Italia está prácticamente en el tercer lugar, a punto de ocupar el segundo. Otros países inversores importantes son los países escandinavos, fundamentalmente Noruega, sobre todo en Gran Canaria. Y el capital ruso está entrando también, especialmente en la isla de Tenerife, pero todavía sí es un país que no se puede decir que sea de los inversores más fuertes. En cuanto al empleo, el compromiso que cuando una empresa se registra en la SEC está comprometida a mantener un número de empleos 3 años, y nosotros nos ocupamos de controlarlo. Es decir, cuando vemos que una empresa SEC ha incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo o de la inversión, es sancionada o suspendida del beneficio fiscal. Por lo tanto, el compromiso de empleo que las empresas SEC actualmente registradas tienen se comprometen a crear son 6.400 empleos. Bueno, estas cifras, con sus altos y sus bajos, porque año a año pues disminuyen, luego vuelven a contratar, pues bueno, a pesar de la crisis se ha comportado razonablemente bien, igual que el porcentaje de la inversión. Sigue subiendo poco a poco. A veces ha tenido sus picos, ha bajado. Por ejemplo, este año, tengo que reconocer, en este año teníamos 402 empresas, ahora son 405, pero es que con la situación que tenemos, yo diría que la tasa de supervivencia de las empresas es del 74%, y es un índice pues, muy positivo, yo lo veo así. ¿Cuál es el futuro de la zona especial canaria? Estamos en un proceso de reforma. La resolución del Parlamento de Canarias adoptó por unanimidad estos parámetros fundamentales sobre los que se tiene que orientar la reforma. En primer lugar, Canarias tiene que orientarse tiene que ampliar su base imponible para atraer la inversión extranjera y para consolidar Canarias como lo que estaba empezando a hacer, que es una plataforma tricontinental, es decir, que se crean aquí negocios para trabajar con Latinoamérica, con África y con Europa. Ese es el modelo básicamente que tenemos que potenciar. Y la plataforma logística no solamente incluye tener un enclave comercial. En torno a la plataforma logística también hay actividades de servicio muy interesantes, de consultoría, de telecomunicaciones, call center. Es decir, todo esa en plataforma genera una actividad de negocio muy, muy importante. Pero también hay que seguir potenciando la biotecnología, hay que seguir potenciando el sector audiovisual, el cine. Tenemos que cuidar esa actividad que está creciendo mucho y que es muy intensiva en mano de obra cuando las producciones están en marcha. Es fundamental eliminar la estanqueidad geográfica de las zonas acotadas para la industria.
Eso es una petición reiterada de todos los cabildos, los ayuntamientos, es decir, hay ayuntamientos que tienen suelo industrial disponible y no puede ser SEC porque está fuera de las zonas acotadas. A mí me parece que eso es injusto. En la situación económica en la que estamos, todos tienen que tener la oportunidad y además tenemos que ofrecer a los empresarios que se establezcan donde quieran, es decir, porque no esté en una zona acotada, que además el suelo era pues más elevado, porque vamos a ver, si no, es normal, si sabemos que yo tengo un suelo que es SEC y el resto no lo es, pues mi suelo vale más. Pero entonces eso hoy ya no se concibe, y la Comunidad Europea considera que la libre competencia tiene que tender a eso, a que el suelo esté libre dentro de la legislación permitida, es decir, los planes insulares, los planes generales, etc. Por lo tanto, yo concluyo diciendo que para mí, bajo mi punto de vista, la SEC es un instrumento único frente a la crisis porque ha sido efectiva, es expansivo y además es anticíclico, porque en un momento como el que estamos, que solamente se hayan destruido unas cuantas empresas, es decir, la tasa de supervivencia es un 74%, para mí es indicativo de que efectivamente la SEC es el instrumento ideal del REF para la creación de empleo y la diversificación económica. Y aquí tienen los datos de Las Palmas y también de Las Palmas, Gran Canaria y también Santa Cruz y Tenerife, por si tienen alguna duda. Tenemos técnicos fantásticos que pueden resolverle todas las cuestiones en el caso de que tengan en mente crear una empresa en la zona especial canaria. Muchísimas gracias y yo espero y ahora me siento para atender a sus preguntas. Gracias, Presidenta. Bueno, estamos a la disposición, mejor dicho, la Presidenta está a la disposición para contestar las preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Artiles. Yo veo varios, hoy se trata de hablar de oportunidades de negocio y yo quería compartir en la sala pues algunas oportunidades que yo veo clarísimas en la zona SEC, en Canarias. Por ejemplo, hay una serie de materias primas que se podrían traer del mercado africano. Esa primera mención que hiciste sobre el tema de trading está muy bien para que se monten pequeñas empresas, por ejemplo, en islas pequeñas que pagan 50.000 euros, 3 empleados y tienen una pequeña infraestructura y como la mercancía no tiene que pasar por aquí, pues directamente compran, por ejemplo, en África un producto determinado y lo venden en un mercado como puede ser China o Europa, ¿no? Eso puede ser una oportunidad. Por ejemplo, la madera. Hay países que tienen maderas que son maderas muy buenas, de primera categoría, como por ejemplo el Congo. Yo he estado en el Congo una semana comprando madera, troncos de madera, para un cliente en China. Estuve hace unos años ahí. Y nosotros podíamos traer madera desde el Congo, que está ahí al lado, desde el puerto de Matadi, que hay conexión marítima, se trae a Palma, se fabrica mobiliario con esa madera, que es muy escasa en todo el mundo, que solamente procede de ahí, por ejemplo el Wengue y el Sapeli. Se fabrica mobiliario aquí para exportación porque el mueble español tiene su nicho de mercado en todo el mundo. Por ejemplo, ese tipo de productos. Una segunda opción, traer cacao o de bien de Ghana o de Costa de Marfil. Como Costa de Marfil está un poquito siempre más revuelto, de Ghana, del puerto de Tema, podemos traer. ¿Por qué tiene que ir el cacao a Bruselas, a los holandeses, a Amberes, a Rotterdam? ¿Por qué es la cuna del cacao esos sitios, esos puertos? Si lo tenemos aquí al lado, si tuviéramos un flete barato, traemos lo que se llama el chocolate cobertura que se vende en estos de 25 kilos, se trae de allá a Canarias, se monta una fábrica de chocolate en Canarias y se exporta a todo el mundo. Lo que pasa es que a veces no hay voluntad de gente para hacer este tipo de operaciones, pero operaciones se pueden hacer montones. Y la última, y ya termino,
a los chinos tenemos que traerlos aquí también. ¿Por qué no vamos a traer chinos que allí son especialistas en manufactura? Le digo, oiga usted, por ejemplo, calzado español. Venga usted para acá que se va a fabricar calzado en China. Monte la sede en Canarias. Fabrique calzado con el sello Made in Spain y vende en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Nigeria, que hay 150 millones de habitantes. Gracias. Habrá que educar más. Tiene usted razón, los 3 modelos de negocio son factibles. Bueno, el trading ya expliqué que es factible, que se cree. ¿Y por qué los chinos no están? Pues sí, la verdad es que no tenemos ninguna empresa china, y el ministro de Industria justamente esta semana ha estado haciendo una misión comercial en China, y una de las cuestiones de las que ha hablado es justamente de la zona especial canaria. Es decir, tenemos el firme convencimiento de que China puede ser un país que se puede establecer en la zona especial canaria. Será traducido al chino el instrumento, y nuestro ministro de Industria dio una charla explicando los beneficios fiscales de la zona especial canaria. Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la ponencia, que es un tema bastante complicado. Yo me llamo José Ramón, soy asesor fiscal, soy también presidente de una entidad que quiere solicitar la autorización SEC, también llevo algunas entidades que ya están en la SEC, y mi pregunta es muy concreta, pero bastante ambiciosa. ¿Para cuándo el mercado de valores SEC? La norma, si no recuerdo mal, contempla la posibilidad de crear un mercado de valores, ¿no? Estamos en una situación en la que es muy difícil canalizar fondos, es decir, tenemos RIC de sobra, pero nadie sabe cómo canalizarlo. Existen proyectos muy interesantes, pero necesitamos la intermediación para dotar de fiabilidad, garantía suficiente para que el inversor invierta en esos proyectos. Y el mercado de valores sería una herramienta ideal para canalizar esos fondos RIC y que se pueden invertir en proyectos de Canarias, hechos por canarios, que no pueden salir adelante porque en estos momentos no encuentran fondos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues eso es una cuestión que tiene sus más y sus menos. Lo que está permitido en la SEC son sociedades gestoras de cartera. Sociedades gestoras de cartera. Es posible el mercado de valores, lo contempla, lo que no se ha desarrollado. No se ha desarrollado por Entonces, el problema es, bueno, lo que yo pienso es que, digamos, se estaba pensando en otras cosas, y ahora, pues en esta situación que tenemos que buscar oportunidades, como decía el empresario de la sala, pues es posible que esa actividad se empiece a potenciar. El problema es de cuánto podemos disponer, de qué base imponible, dónde la colocamos, esa actividad del mercado de valores. Ese es el problema, es decir, para que sea realmente efectiva, es decir, cuánto podemos dotar a esas actividades, cuánto podemos deducir. Hay proyectos de una envergadura muy importante en Canarias, que conocemos a Gascán, por ejemplo, proyectos de energía renovable que ahora mismo están surgiendo, hablamos de 50, 100, 200 millones de euros, con una generación de flujos netos de caja importantísimos que generarían miles de puestos de trabajo. Evidentemente, ahora mismo por las dificultades administrativas todavía no se han dado a conocer, pero en un año, una cosa así, aparecerán ese tipo de proyectos. Ese tipo de proyectos va a requerir de una cantidad de fondos impresionante, que las personas que obtuvieron RIC de otro tipo de actividad ahora mismo las pueden canalizar. Ahora no, en un futuro pueden canalizar. Sería el instrumento ideal, ambicioso, lo reconozco,
que es ambicioso, pero la SEC en sí, en su momento también, fue un instrumento que no se pensaba que podía dar estos frutos, y bueno, está dando los frutos. Yo creo que hay que darle esa vuelta de tuerca, es decir, vamos a apostar en serio por la SEC, un mercado de valores, un mercado alternativo, como existe el MAP, un mercado alternativo bursátil, puede haber un mercado alternativo para proyectos de Canarias o para Canarias. Sí. Lo tendremos en cuenta, es decir, no solamente la SEC como plataforma logística, tiene usted razón, también hay otras actividades. Yo lo dije, no hablé de ese proyecto tan ambicioso como el mercado de valores, pero bueno, la SEC empezó a venderse como un paraíso financiero. Al final, después la Comunidad Europea la votó a una zona de beneficios fiscales, comerciales e industriales. Luego fue evolucionando, se fueron añadiendo otras actividades. Sí, esa actividad siempre ha estado ahí, subyacente, y no se ha desarrollado. Pero insisto, me preocupa no tanto la actividad, sino el instrumento fiscal que creemos para que la SEC luego se pueda deducir el 4%. Es decir, bien, si usted dice que Canarias está preparada para que esa actividad del mercado de valores se desarrolle, pues es verdad. Entonces, sí, yo estoy dispuesta a potenciar la SEC de la forma que sea. Estoy centrada en la modificación de la base imponible, que sea libre y que cree empleo. Lo fundamental es que se cree empleo. Luego las actividades que estén dentro de las permitidas por la Unión Europea y que no se produzca deslocalización de la península aquí, porque ese también es un problema. A la vista de la intervención que acabo de oír, a mí se me ocurre que hace escasamente 2 meses se hizo la presentación de los programas que hay para la modernización y adecuación de la planta hotelera y extrahotelera, sobre todo, que está obsoleta. Y hablaban ahí de buscar un medio de financiación coordinando los ritmos. Y tal vez podría ser esta idea que acaban de exponer el arranque de puesta en marcha y buscar esa coordinación de fondos RIF para lograr la capitalización necesaria para la modernización y actualización de nuestra planta obsoleta que tenemos desgraciadamente en todas las islas. Digo yo, así como planteamiento sobre la marcha. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado que la rehabilitación, la actividad de construcción no está permitida. Entonces hay una discusión y en el seno del Consejo también nos debatimos si conviene que la rehabilitación, porque la rehabilitación es construcción, es una forma de dar salida. Eso no es diversificación económica. Nos preocupa que detrás de una actividad de rehabilitación realmente lo que se esconde es construcción. Entonces se pueden algunas rehabilitaciones parciales que no sean la modificación completa de un edificio. No echarlo abajo y hacer otro nuevo. Claro, porque es que si no volvemos a lo mismo, es decir, Canarias no se diversifica. Canarias crea empleo con la construcción, el turismo, la restauración. Lo que creemos es que Canarias cambie hacia las actividades que dijo el asesor fiscal, mercado de valores, plataforma logística, y lo que es una rehabilitación pequeña, pero rehabilitación que es construcción, francamente el Consejo Rector y yo misma considero que no es factible. Y además, la agencia tributaria está controlando mucho esa cuestión. Pues, de repente se han levantado 3 manos que vamos a darle primero a la persona quizá que todavía no ha hablado, ¿no? Allá, al fondo. Allá. Y luego los que también levantaron la mano. Buenas noches. Felicidades, presidente, por la conferencia y bienvenido a Gran Canaria. Soy Antonio Reyes, trabajo en un despacho de abogados, somos asesores de empresas que se han ubicado en la SEC y también en la zona franca, especialmente americana. Y bueno, primero decir que efectivamente el personal de la SEC es extraordinario y han resuelto magníficamente las dudas de nuestros clientes.
Yo simplemente decir que efectivamente nuestros clientes que están en Venezuela y en Estados Unidos, el principal problema que nos plantean es el límite económico, porque son grandes empresas, o más o menos con un volumen, y les está frenando la ubicación. Y otro problema que sí nos han transmitido es que la información que tienen de la SEC, el origen de sus países, tanto, y eso que hablamos en Venezuela y hablamos de Estados Unidos, no es exactamente la real. Es decir, tienen una idea bastante, un poco confusa, no saben exactamente los instrumentos fiscales y no entienden exactamente esa rigidez que tenemos con los puestos de trabajo, etc., ¿no? Por tanto, yo creo que las oportunidades de negocio de la SEC, para usted ahora que está el presidente, sería mejorar esa proyección exterior, porque al fin y al cabo lo que queremos es traer inversores extranjeros que creen empleo y que traigan capital. Sí, vamos a ver, la proyección exterior la proyección exterior de la SEC es necesaria. Lo único en la que yo discrepo quizás es la forma en la que se ha realizado hasta ahora. Es decir, las campañas realizadas solamente por la SEC como un ente único no son efectivas. O sea, ahora mismo tenemos que realizar campañas coordinadas con otros organismos que a su vez ya promocionan España como Estado miembro. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, que está realizando una labor muy intensiva promocionando España para atraer capital extranjero. Justamente ayer estaba hablando con el secretario de Estado, se marcha una gira por África, Sudáfrica y más países, y tiene dentro de sus speech la zona especial canaria. Yo creo que en estos momentos tenemos que hacer promociones coordinadas con los organismos que las están realizando, porque gastar mucho dinero en campañas de promoción sobre la SEC se ha demostrado que no son efectivas. Tenemos que contactar con agentes que están en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Alemania, en Londres, en esa fuente de negocio, y que sean ellos los que conocen esos mercados que traigan inversiones extranjeras. Tiene la SEC una figura reconocida en el Consejo Rector, que es la colaboración con expertos internacionales. Yo creo que esa figura tenemos que potenciarla, y mi intención es realizar una campaña de difusión con todos esos agentes, pero cuando el instrumento esté modificado. Es decir, ahora mismo estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Comercio Exterior dentro de la marca España, también con Proesca, por supuesto, y cuando el instrumento fiscal esté modificado en condiciones óptimas, cuál es el objetivo de este Consejo Rector en combinación con el Estado y con la Unión Europea, pues entonces realizaremos una campaña más intensiva. Pero en estos momentos tenemos una colaboración muy estrecha con Comercio Exterior y con Proesca, y nosotros mismos también desarrollamos acciones puntuales. Por ejemplo, la próxima semana estamos en Londres en un congreso internacional de telecomunicaciones para captar inversiones de ese tipo, y el mes siguiente en un congreso de servicios externos, es decir, outsourcing. Una pregunta del señor que habló al principio y luego Bueno, simplemente en colación aquí al comentario del señor, si sustituimos los hoteles por grandes parques temáticos, esa sería la solución. Esa es una de las actividades que no está permitida y que queremos incluir. Porque aunque la lista de actividades es muy extensa, hay algunas actividades que todavía no están permitidas, como el ocio, el entretenimiento, los parques temáticos, y que es nuestra intención incluirlas. Sí, yo quería exponer un caso verídico que leí hace poco. En Irlanda, a unos 100 kilómetros de Dublín, hay una zona extensa industrial, donde se acaba de montar una empresa entre irlandeses y chinos, por la cual
a base de unas bonificaciones fiscales importantes, los chinos han puesto un capital, han comprado grandes extensiones de terreno, están fabricando naves y van a traer alrededor de 400 empresas chinas que van a instalarse en esa zona a 100 kilómetros de Dublín. Quieren ser el punto de compra de toda Europa. Entonces hay 400 empresas chinas seleccionadas minuciosamente cada una, donde van a traer grandes volúmenes de los productos que fabrican, cada uno los tienen almacenados a 100 kilómetros de Dublín. Y en lo que quieren es que el empresario europeo, en vez de ir a China a comprar o a partirse la cara en cualquier tipo de feria, vaya directamente ahí a comprar. Esos modelos de negocio se puede instalar aquí, ¿no? Con la finalidad de vender el mercado africano. Esa sería una idea buena, ¿no? Sí, Pregunto. sí. No, sí, yo le contesto sí. Que se pueda coger a la zona especial canaria y todo esto, ¿no? Yo le contesto que sí. Y por eso está el ministro de Industria, entre otras cosas, en China. Que porque además es canario. Claro que sí. Además, China está establecida en 49 países africanos. Pues si ya no hay más preguntas, que vamos a tratar la última y ya lo dejamos. Gracias. Sí, muy buenas noches. Quizás soy el único extranjero aquí en la sala, pero bueno, soy de Francia, si le cuesta un poco entenderme, no hay problema. Hace 6 años que estoy aquí, ahora mismo tengo 2 empresas SEC, realmente TICS, Moderna, Avistar Futuro, que realmente estamos dedicados al mercado de Internet, más bien referente a la publicidad por Internet. En el folleto que nos han dado, podemos ver que hay actividades autorizadas, que es el comercio electrónico. Básicamente nosotros hacemos publicidad con muchísima empresa de fuera que practica el comercio electrónico, pero básicamente aquí en Canarias ninguna. ¿Por qué? Culpa de la aduana. Yo supongo que la idea sería de entidades SEC que se dedican al comercio electrónico en Canarias podrían exportar sin ningún tipo de aduana porque limita la expedición. Porque hay muchos minoristas o lo que sea que quieren crear eso y al final están penalizados por el cambio. Lo venden a precio local y una vez que llega en Península o fuera le meten el IVA más una penalidad de 20 euros. La gente no compra. Eso es lo que pasa, que podríamos tener muchísimas empresas tipo Amazon o lo que sea grandísima. Si realmente hay un acuerdo con la aduana por este tipo de empresas SEC que lo mandan hacia afuera sin pagar cualquier aduana. Si venden en Canarias al 5% tributando, al 7% ahora con el GIC, y fuera pagan el 21%, lo recobran aquí y lo pagan a España insular. Pero sería una manera para nosotros, y yo lo veo, que no veamos ninguna empresa que vende desde aquí de Canarias. Realmente hacemos publicidad de fuera de empresas de España, Francia, Alemania, bueno, internacionales, pero aquí en Canarias solo servicios, pero de venta ninguno. Y de hecho estaba mirando la oportunidad de crear algo aquí, pero ahora mismo tengo un freno que me lo impone. Y sería estudiarlo para hacer el hecho de vender productos desde aquí hacia afuera. Y eso es muchísimo mano de obra, transporte y lo que sea. Y además trae capital desde fuera. Es lo que yo quería decir. Espero que me han entendido bien. Sí, tiene razón. Su razonamiento tiene toda razón. Hay que hacer algo en ese sentido porque lo sigue siendo, pero Italia está prácticamente en el tercer lugar a punto de ocupar el segundo. Otros países inversores importantes son los países escandinavos, fundamentalmente Noruega, sobre todo en Gran Canaria. Y el capital ruso está entrando también, especialmente en la isla de Tenerife, pero todavía sí es un país que no se puede decir que sea de los inversores más fuertes. En cuanto al empleo, el compromiso que cuando una empresa se registra en la SEC está comprometida a mantener un número de empleos 3 años y nosotros nos ocupamos de controlarlo. Es decir, cuando vemos que una empresa SEC ha incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo o de la inversión, es sancionado y es un índice pues, muy
positivo, yo lo veo así. ¿Cuál es el futuro de la zona especial canaria? Estamos en un proceso de reforma. La resolución del Parlamento de Canarias adoptó por unanimidad estos parámetros fundamentales sobre los que se tiene que orientar la reforma. En primer lugar, Canarias tiene que orientarse tiene que ampliar su base imponible para atraer la inversión extranjera y para consolidar Canarias como lo que estaba empezando a hacer, que es una plataforma tricontinental, es decir, que se crean aquí negocios para trabajar con Latinoamérica, con África y con Europa. Ese es el modelo básicamente que tenemos que potenciar. Y la plataforma logística no solamente incluye tener una... esta es la asignatura pendiente que tiene la zona especial canaria. Tenemos que atraer más capital extranjero por dos razones. Primero, porque se atrae inversión de fuera, se crea negocio desde fuera, y aparte de el Estado, o sea, lo que es el Ministerio de Hacienda, va a percibir, aunque sea el 4%, un impuesto que de no existir esta figura impositiva se perdería. Por lo tanto, lo que nos interesa es potenciar la inversión extranjera. No quiere decir que a partir de este momento la SEC se vaya a restringir solamente a las empresas extranjeras, pero sí que lo que nos interesa es atraer ese tipo de capitales. De ese 46%, el país inversor más representativo sigue siendo Alemania. Y como les dije antes, el segundo era el Reino Unido. Es un número bastante diverso de actividades, como ustedes pueden comprender. Las TICs, las anexas al turismo, otros servicios resumen las consultorías, el asesoramiento. El sector audiovisual tiene 5 empresas, es decir, hay 5 empresas productoras de cine aquí en Gran Canaria. Y yo creo que es un quesito que expresa claramente que el objetivo de la zona especial canaria de la diversificación económica se está produciendo, aparte de que Gran Canaria se va a beneficiar muchísimo de esa plataforma logística que la SEC quiere potenciar. En cuanto al capital extranjero, en este momento es del 46%, la sorprendida del beneficio fiscal. Por lo tanto, el compromiso de empleo que las empresas SEC actualmente registradas tienen se comprometen a crear son 6.400 empleos. Bueno, estas cifras con sus altos y sus bajos, porque año a año pues, disminuyen, luego vuelven a contratar, pues bueno, a pesar de la crisis se ha comportado razonablemente bien, igual que el porcentaje de la inversión. Sigue subiendo poco a poco, a veces ha tenido sus picos, ha bajado. Por ejemplo, este año, tengo que reconocer, en este año teníamos 402 empresas, ahora son 405, pero es que con la situación que tenemos, yo diría que la tasa de supervivencia de las empresas es del 74%.